Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotros somos el equipo 2 y les vamos a hablar sobre el lenguaje icónico y auditivo. El equipo está conformado por Luna Guzmán Brain, Vázquez Beltrán César Canec, Villalpando Martínez María Vidali y su servidora Rocío Escamilla Colín. Bueno, esta es nuestra tabla de contenido. Les vamos a hablar sobre la comunicación en general, características, funciones y propósitos. Asimismo, les estaremos hablando sobre los conceptos del lenguaje icónico y auditivo, las características, ejemplos y por último las conclusiones. Bueno, para empezar, la comunicación es una acción entre dos o más personas con la finalidad de intercambiar o recibir alguna información o algún mensaje. Esta comunicación es un proceso muy importante para poder comunicarnos o para poder vivir en sociedad, ya que nos permite llegar a acuerdos, organizarnos o entablar. Puede darse de forma verbal, ya sea por medio de algún idioma o de algún lenguaje, y también de forma escrita, con una representación gráfica del lenguaje. Y bueno, también puede darse de forma no verbal, esto es por medio de gestos, de lenguaje corporal, posturas, imágenes, sonidos o signos no lingüísticos. Para que se pueda dar una comunicación necesita de varios elementos, los cuales pues involucran primeramente a lo que es el emisor, que es la que lo recibe, el contexto, que es la situación o el entorno en la que se está dando esta comunicación, el código, que es el lenguaje que se está ocupando, el canal, que es la vía de comunicación, el ruido, que pueden ser todas estas alteraciones o perturbaciones hacia el mensaje como tal, que es la idea principal que queremos transmitir, y bueno, finalmente la retroalimentación, que es la respuesta del receptor ante el mensaje del emisor. Dan un mensaje, el receptor lo capta y da una contestación que se le llama retroalimentación. Bueno, la comunicación tiene varias funciones en las cuales está la informativa o referencial, la cual consta de querer conocer al mundo, lo que piensan las demás personas. También está la apelativa o directiva, que consta de dar información o de dar un mandato. También está la relacional o fáctica, que se realiza por el explicativa o poética, que consta de con el cuerpo tratar de transmitir un mensaje, ya sea por medio de la música, de alguna pintura o del baile. Y por último está la función metalingüística, que pues básicamente trata de utilizar el mismo lenguaje para explicarse, es decir, son todas estas normatividades de la lengua. Bueno, también hay diferentes tipos de lenguaje, los cuales constan los verbales. En los verbales están los auditivos y los escritos. Y en cuanto a los no verbales, vamos a encontrar el kinestésico, el proxémico, el paralenguaje, la vestimenta, el icónico y el auditivo. En este caso, el kinestésico representa todas las posiciones, posturas, lenguaje corporal, incluso también las emociones que podemos tener al momento de compartir un mensaje. El proxémico quiere decir que evalúa el que se mantenga tanto el emisor como el receptor al tener una comunicación. El paralenguaje, perdón, que son todas estas tonalidades o timbres de voz que van cambiando. Uno puede ser muy expresivo o ser muy silencioso en el momento de entablar una conversación o una comunicación, y esto también da un mensaje. En cuanto a la vestimenta, bueno, también tiene mucho que ver, puesto que habla mucho por ejemplo, el color o el tipo de vestimenta. Si se lleva una corbata o un suéter, puede dar algo, un mensaje más amistoso o más formal. Y bueno, por último está los que les vamos a hablar específicamente, que es el icónico y el auditivo. El icónico, pues, es una representación gráfica, son imágenes que estas tienen que ser muy explicativas y precisas para que el mensaje que queremos dar sea el correcto. Y por último está el auditivo, que bueno, por medio de sonidos, es decir, que tanto el emisor como el receptor
deben de tener la capacidad de hablar como de escuchar. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a definir el lenguaje icónico? Bueno, está como la imagen que representa y designa algo o un mensaje en sí. Pues estos son el conjunto de iconos que nos dan un significado a partir de este uso frecuente que nos están dando. Por decir, el ejemplo que tenemos aquí es que tenemos la imagen de la cadena KFC. ¿Cómo lo sabemos? Porque el iconismo ya nos está diciendo a qué nos se refiere y sobre qué es. Bueno, en el lenguaje icónico, que nos dice que es el conjunto de propiedades que tienen como compartir un signo o bueno, una denotación hacia lo que representa. Y es exactamente el ejemplo que les estoy diciendo de la imagen de la cadena KFC. Ahora, por decir, tenemos un ejemplo y es un dibujo lineal de un gato que será menos icónico que la foto de un gato. Eso también nos dice que ciertas imágenes o ciertos aspectos van a ser más icónicos que otras cosas. Ahora tenemos el de Humberto Eco que nos dice que la estructura perspectiva análoga entre el icono y el objeto pues puede ser interpretada y cierta identificación visual con su referente. Esto igual nos dice que es sometido a un código que le otorga un carácter de imagen convencional. Ese es en algunas imágenes. Y por último tenemos la teoría de Gestalt, que es lo que nos dice que es una tesis central entre la percepción que nosotros tenemos y también la compleja y organizada que también nos está dando. En la copa vemos a dos personas que se quieren besar. Entonces, eso es lo que nos dice la teoría de Gestalt. Siguiente, por favor. Bueno, ¿de dónde viene o cómo se origina todo esto? Esto se origina tras la necesidad de comunicar infinidad de situaciones a través de imágenes. Por decir, el de los baños o el de no hay mascotas, no fotografías, no teléfonos, alto. Nos dan y nos transmiten varias situaciones que podemos y no podemos hacer en cierto lugar. Que es, por decir un ejemplo, la puesta de sol al atardecer frente al mar, junto con un grupo de nubes rojizas. Esto también nos da una comunicación de que es un atardecer. Bueno, en el lenguaje auditivo, este nos dice que es un tipo de lenguaje que se describe como la capacidad innata que tiene el ser humano de escuchar a los demás, para oír y convivir en un mundo físico. Esto también puede llegar a o este sentido no son capaces de tener un lenguaje auditivo y tampoco de percibirlo. Pues así distinguimos la existencia de otros lenguajes como lo que es el auditivo y que ha sido generalmente pues por los medios de difusión sonoros, el sonido, por decir la música, la radio. Ahora, bueno, bueno, las características de este son el lenguaje auditivo es el que se expresan en las personas que tienen también que está compuesto por un lenguaje verbal, el cual tiene como fin comunicar e importar un contexto, pues el contexto es muy importante en este lenguaje. También sabemos que este lenguaje necesita un emisor, un receptor, un código o un sentido o el contexto que es el que estoy diciendo para que se entienda. Y pues en este, junto al lenguaje icónico, el auditivo confirma otra forma de expresión que es el lenguaje audiovisual, porque este pues también lo utilizan las televisoras o en los comerciales, pero a la misma vez nos están enseñando de qué es el producto. Y eso sería todo de mi parte. Bueno, para que esto pueda quedar más claro, les voy a dar algunos ejemplos para auditivo y lo icónico. Siguiente, por favor. Bueno, en la parte auditiva, por ejemplo, en la primera imagen podemos ver que está una radio. Entonces, una persona pone su bocina o pone YouTube o pone la radio con ciertas melodías de su agrado para hacer, no sé, sus quehaceres domésticos o escucha simplemente la radio. Entonces, esto está cumpliendo con la transmisión del sonido, de la música o las noticias que lo va a recibir la audiencia. En nuestra siguiente imagen tenemos otro ejemplo y es cuando las personas encienden su televisión y se sientan a verla, a pesar de que cubre, digamos, la parte visual, también tiene la parte fundamental de lo que es el sonido. En nuestra tercera imagen
tenemos lo que es un maestro que da indicaciones de cómo se debe elaborar un cierto proyecto, entonces va a cumplir con una expresión sonora y recepción auditiva o acústica. En esta imagen que tenemos de nuestro lado izquierdo, podemos dar un ejemplo de que un amigo se encuentra por detrás de ti y te silba para que voltees. Entonces, aquí está también cumpliendo la comunicación auditiva, ya que tú al escucharlo te vas a voltear y lo vas a esperar, por ejemplo. En nuestra otra imagen del medio, digamos, nos encontramos en una oficina y el jefe nos va a hablar por teléfono para que vayamos a su oficina porque quiere arreglar ciertos asuntos. Aquí también se está cumpliendo esa parte auditiva. En nuestra última imagen podemos dar un ejemplo de que estás trabajando en un laboratorio y te interrumpen para decir que sigas, que salgas de inmediato por seguridad, no sé, porque hay un temblor o se derramó algo. Entonces, te dicen y tú ya sales corriendo o caminando más bien. En la parte icónica, bueno, podemos dar ejemplos como en la primera imagen que nos dice prohibido el paso, o es lo que nos quiere dar a entender. Damos un ejemplo de que nos encontramos en casa y vamos al cuarto de nuestro hermano o de nuestros papás, pero en la puerta pues hay un letrero con una imagen que tiene un círculo y en medio la mano, como lo vemos en la imagen. Entonces, tú, por ende, entiendes que dice no pasar o como ahí dice prohibido el paso, entonces te abstienes, ya no tocas o ya no entras, nada más así. Y pues también, o te retiras y aquí tenemos pues, claro, la comunicación icónica y su buena interpretación. En nuestra imagen del medio, vemos que dice piso mojado y podemos dar un ejemplo de que estamos en el centro comercial y nos encontramos este letrero. Entonces, obviamente no vamos a pasar por ahí, ¿no? Por ese piso porque es peligroso. Entonces lo empezamos a rodear para no tener un accidente. En la tercera imagen podemos dar un ejemplo. Estamos en la escuela y decidimos salir a fumar un cigarrillo, ¿no? Entonces te colocas en el pasillo y sacas tu cigarrillo, pero al encenderlo te das cuenta que hay un letrero que tiene estas características, entonces así que lo procesas, lo entiendes y decides guardarlo para más al rato. Bueno, en nuestra primera imagen tenemos otro ejemplo. Y podemos decir que en la entrada de cierta escuela se encuentra en la primera puerta un letrero de solo autos y prohibido el paso a peatones. Entonces, con esta imagen tú ya sabes que no debes de pasar por esa entrada. En nuestra imagen del medio nos dice que, nos dice ruta de evacuación, entonces decimos, ok, estamos en el trabajo y de repente tienen que evacuar. Entonces comienzas a seguir los letreros que te indican la ruta de evacuación para salir más rápido. En nuestra última imagen podemos decir que nos encontramos en nuestro primer día de trabajo y por necesidades fisiológicas, pues nos dirigimos al baño. Pero como eres nueva, pues no sabes cuál es cuál, pero ya por el simple hecho de ver estos iconos, pues sabes cuál es el de damas y cuál es el de caballeros y te guías por estos iconos. Bueno, para concluir dentro de esta exposición, se tiene que la comunicación tiene un papel muy importante en nuestra población, ya que sin ella es muy difícil el poder relacionarnos o compartir cierta información o ideas con los demás. El lenguaje icónico es importante para el lado creativo de las personas, ya que con esta información o comunicación se puede nutrir la imaginación de quien interpreta las imágenes. Así como también el lenguaje auditivo es importante para emplear y darnos lo que es un entendimiento de las imágenes aplicadas en el lenguaje icónico. Además, también podemos usar el auditivo a distancia. Bueno, estos dos tipos de lenguajes tienen como tal unas ciertas dificultades que pueden ser lo que son las discapacidades visuales y auditivos, pero esto también se puede sustituir con algún otro tipo de lenguaje. Bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias.